Buen día. Maestro de ceremonias del grupo. Buen día. Si gustan podemos empezar. Primero empezaríamos con los honores a nuestro lábaro patrio. Cuando gusten. Saludar. Bien, antes de cualquier cosa quisiera agradecer en especial a la Secretaría de la Defensa Nacional por su apoyo para poder realizar este evento. También quiero agradecer a las autoridades de aquí del Panteón Dolores que nos permitieron y sobre todo nos apoyaron y nos ayudaron a obtener los permisos necesarios en un tiempo récord para poder realizar este homenaje. Ahora, muchas gracias también a ustedes por acudir. Sabemos que es miércoles, sabemos que es mediodía y bueno, el calor y demás, todo lo que nos encontramos, pero bueno, estamos para uno de los merecidos homenajes al general Francisco Luis Urquizo. Si gustan podemos tomar asiento para comenzar con la ceremonia. Gracias. No sé si se oye con el micrófono. Con mucho gusto. Yo soy Elías Salas. Tengo el honor de ser vicepresidente de la Asociación Cultural Francisco L. Urquizo. Y tengo el gusto de volver a retomar los homenajes al gran escritor y al gran militar que fue Francisco Luis Urquizo. Dicen muchísimos especialistas en las letras y en la filosofía, pero cito aquí o parafraseando a Walter Benjamin, dice: un escritor vive en la medida que es leído. Y vive porque lo estamos homenajeando con un acto, con una banda de guerra, con una escolta militar y con la presencia de amigos y seguidores de la asociación, pero ojalá también lo sean de la obra literaria del general Urquizo. Como me decía Juan Manuel Urquizo, que es hijo del general, dice: mi papá está aquí, Francisco Urquizo está aquí,
no tanto por sus méritos militares, que fueron bastantes, sino por su obra literaria, que ha trascendido como uno de los mejores escritores de la literatura narrativa de la Revolución Mexicana, y no en palabras mías, sino en palabras de José Emilio Pacheco, o en palabras textuales de Salvador Novo, quien lo calificó como el mejor escritor de la Revolución Mexicana, en su columna que tenía en el periódico Universal en los años 40. Así lo reconoció, pero cuando lo leemos es una experiencia que vale la pena, por eso ha sido reconocido. Y además, Francisco Urquizo escribió para todo el público, no escribió solo para los literatos. No es una obra difícil de entender. Él siempre tuvo la intención de poder transmitir la vivencia de la revolución. Y si queremos nosotros comprender por qué se dio la revolución, cómo se dio la revolución, dónde se dio la revolución, quiénes la hicieron y para qué debía servir, porque todavía está vigente el reclamo de por qué surgió la Revolución Mexicana. No se ha concluido porque todavía hay mucha injusticia y hay muchas penurias en nuestra sociedad y en nuestro pueblo. Cuando leemos su obra, lo comprendemos, y yo creo que lo comprendemos. No sé si tú seas historiadora, pero a veces leyendo una novela de Francisco Urquizo comprendemos no solamente los hechos históricos, porque está basado en la realidad histórica, sino que comprendemos todo esto que te decía. ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y para qué? ¿Cómo se vivió? Entonces, mi invitación es a meternos, a leerlo o a releerlo, porque como todo gran escritor, vale la pena ser leído más de una vez. Cuando lo releemos descubrimos cosas nuevas, no solamente de gran valor literario, de gran valor histórico, de gran valor filosófico y de gran valor cultural. Ahora le regreso la palabra a Julio César Posada. Ahora, por mi parte, debo de decirle, soy profesor, tengo la mala costumbre de siempre hablar cuando estoy en público como si estuviera en clase. Entonces, bueno, les comentaba que como maestro es muy común que utilicemos las anécdotas. Las anécdotas son casos de la vida real, por lo regular, donde buscamos ilustrar por medio de situaciones y procesos ejemplares. Tratamos de que estos se conviertan en modelos, pero no solamente en modelos para el desarrollo práctico de la universidad. A veces, cuando nos concentramos demasiado con los grupos, llegamos a establecer lazos. Tenemos la situación de interesarnos en la vida de nuestros alumnos. Entonces, esperamos que a partir de estos casos especiales, de estas situaciones particulares, los alumnos tengan una guía con estas anécdotas, no solo para su vida profesional, sino lo que puede ser también para un desarrollo académico y hasta personal. Y bueno, debo de decir que alterna esta situación de las cátedras. Muchas veces tomamos situaciones no tan relacionadas con los temas de las materias, sino que tratamos de influir un poquito más, de dejar nuestra semilla dentro de los alumnos, tratar de que comprendan algunas enseñanzas importantes sobre la vida. Y las anécdotas, pues casi terminamos convirtiéndolas en fábulas. Y estas fábulas van a tener importantes lecciones, importantes moralejas. Bueno, yo debo de comentarles que desde antes de pertenecer a la asociación, yo ya trabajaba a partir del general Urquizo, que me parecía un caso muy importante, muy interesante dentro de la Revolución Mexicana. No solamente como un caso de una actividad militar y un desarrollo como historiador y como intelectual, sino desde
una lección muy importante. Todo lo que aprendemos en nuestra vida es una herramienta para algo más. La vida y obra del general Urquizo nos dice que todo aquello con lo que tenemos contacto, todo aquello que desarrollamos, en algún momento nos va a servir para ir más adelante, para conseguir más metas. A veces es parte de mi gusto, soy al final de literatura, tiendo a imaginarlo un poco como aquellos personajes de las novelas de Emilio Salgari, de los Pardallán. Ya pasaba por una aventura, la terminaba, ya se había metido en otra aventura, la terminaba, ya se había metido en otra situación, y bueno, así nos estamos encontrando que fue su vida. Para poder explicarlo, quizá con un poquito más de detalle, tendríamos que dirigirnos hacia San Pedro de las Colonias, Coahuila, finales del siglo XIX, principios del XX. Ahí tenemos a un pequeño Francisco Luis, que está viendo con ilusión a los soldados en los desfiles militares que se daban en su población. Y bueno, en Tropa Vieja, Urquizo nos va a hablar sobre esta fascinación, nos va a explicar qué es ese gusto particular que tenemos. Dice: creo no equivocarme al afirmar que todos los hombres, de pequeños, hemos tenido un gran amor por el ejército. Probablemente los chicos de hoy verán a los soldados como yo veía a aquella guarnición de mi pueblo, con admiración y respeto, y a la vez con un cariño inmenso para esos hombres que se me antojaban diferentes de todos los demás. Los veía más grandes, luciendo un uniforme y unas armas que solo ellos podían usar. Los veía marchar a compás y hacer sus movimientos todos ellos como si fueran uno solo. Y pensaba con deleite que cuando fuera grande sería yo soldado, como aquellos que llevaban cintas doradas en las bocamangas y en el quepí, y que empuñaban reluciente espada. Sin embargo, es importante que no olvidemos la situación política, económica y social de aquel final del siglo XIX. No era nada sencillo. El padre del pequeño Francisco Luis al final pues era un hombre de rancho, era un comerciante y también un agrónomo. Se dio cuenta del camino que llevaba su pequeño y con bastante sentido práctico lo llevó a hablar con el oficial a cargo de aquella guarnición en San Pedro de las Colonias. Este jefe, egresado del heroico colegio militar, le comentó cómo era la situación. Una escasa paga, prestaciones, ni hablar de ellas, no había. Un orden férreo, participar de injusticias y una vida plena de privaciones. Pues aquello desanimó a aquel pequeño Francisco Luis a seguir ese camino y pues enfrentando sus ilusiones rotas, pensando de manera práctica, decidió estudiar administración en el Liceo Fulmier, pensando en aplicarlo en aquellos negocios en la zona algodonera de San Pedro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta formación no llegó a terminarse. Durante sus estudios, el padre del general Urquizo fallece. En ese momento el general pues tiene que dejar trunca su carrera, regresar a apoyar a su familia, a trabajar en el rancho algodonero. Y justamente a los pocos años, 1910, comienza la agitación antirreeleccionista, comienza el movimiento maderista, comienzan los primeros combates hacia finales de año. De tal manera que estamos encontrando que en 1911, Francisco Luis, que pertenecía a esa clase especial de hombres de los rancheros del norte, aquellos hombres a caballo, aquellos hombres que estaban acostumbrados a combatir con las tribus nómadas pieles rojas, con los bandidos, personas que estaban acostumbradas a la vida ruda, a la intemperie, participaron en la revolución y se enfrentaron a las fuerzas porfiristas. Francisco Luis Urquizo se integró a estas tropas porfiristas, propiamente empezó desde abajo en 1911, en febrero, como soldado raso, en el primer regimiento de la segunda división del norte del Ejército Libertador Maderista, dirigido por Emilio Madero. Gracias a su arrojo e inteligencia, desde los primeros combates y gracias a aquellas habilidades como hombre de campo, como hombre de una vida fuerte, de esa generación que parecía hecha para librar la revolución, gradualmente fue ascendiendo hasta llegar a capitán primero.
estamos dándonos cuenta de que aquellos sueños del general Urquizo, de ese pequeño niño que soñaba con ser militar, comenzaron a cumplirse. Él quería ser soldado. Bueno, al término de la revolución, gracias a la recomendación justo de su jefe Emilio Madero, es aceptado en aquel escuadrón de guardias de la presidencia, ese escuadrón que había sido el cuerpo de élite de Porfirio Díaz. Y será el único maderista en ese cuerpo. Y desde allí verá lo que va a ser esa presidencia. Desde allí no solamente va a ver cómo Bernardo Reyes va a regresar al país, tratando de restaurar un régimen, y cómo Félix Díaz también se va a levantar en armas, y cómo los antiguos aliados como Orozco van a dar la espalda, y cómo va a empezar esta lucha por el poder, y cómo va a iniciarse la decena trágica. Y tristemente, a la vida de aquel joven Urquizo, estamos hablando de 1913, apenas 21 o 22 años, se va a dar cuenta va a sufrir la más amarga decepción. Ese cuerpo al que pertenecía, ese cuerpo honorable, de élite, traiciona su misión y su causa de existir. Se declara neutral. Urquizo abandona a los pretorianos durante los combates de la decena trágica, se une a las fuerzas maderistas que tratan de tomar la ciudadela, las fuerzas son sacrificadas, tratando de dejar sin apoyo al presidente, es capturado, alcanza a escapar, y justo en ese momento se entera de que la guardia pretoriana, esta guardia presidencial, no solamente se declararon neutrales, sino además traidores, porque permitieron la captura y el asesinato del presidente Madero. Y nos estamos dando cuenta de que aquellos sueños del joven Urquizo se convirtieron en pesadillas. Escapa de la prisión en la que lo tenían los huertistas, viaja hacia el norte. Cuando está en Estados Unidos se entera del Plan de Guadalupe, con el que Carranza se subleva contra Huerta, y el 1 de abril de 1913 se une a las fuerzas constitucionalistas, a donde se le devuelve su grado de capitán primero de caballería. Y de nuevo Urquizo vuelve a participar en los combates. Pero aquí nos damos cuenta de lo que les comentaba. Todo lo que aprendemos en nuestra vida es una herramienta para algo más. El capitán Urquizo se da cuenta de las necesidades que tiene esta fuerza constitucionalista. Trincheras, terraplenes, fortificaciones para ametralladoras y demás, para estos combates que están teniendo contra fuerzas desiguales. ¿Qué hacen falta? Zapadores. Y ahí viene esta educación como administrador y organiza el batallón de zapadores. Estamos hablando de que para cuando se realiza la toma de Monterrey, a Urquizo se le asciende como mayor de caballería, y no solamente eso, sino que va a redactar el texto de la caballería constitucionalista, organización e instrucción. Estamos notando que esta enseñanza que había quedado atrás, que ni siquiera la terminó, lo está ayudando no solamente a ascender de rango, sino que lo está ayudando a aplicar una efectividad dentro de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del inicio de la guerra contra Victoriano Huerta. Al poco tiempo, Venustiano Carranza, con esa habilidad de jefe político, de notar las habilidades de cada uno de sus integrantes, se da cuenta de esta facultad organizativa del general Urquizo y lo comanda a crear la Brigada Supremos Poderes, que va a ser la encargada de resguardar a este Estado Mayor constitucionalista. Estamos dándonos cuenta de que entonces Urquizo ya tiene el grado de teniente coronel. Pero ahí no termina. En 1915, cuando se toma la Ciudad de México por las fuerzas constitucionalistas, él es el comandante militar de la Ciudad de México. Él es el que se está encargando de mantener el orden, de mantener la disciplina y sobre todo de la organización. No solamente se trató de tomar la ciudad. Ahora, ¿qué va a continuar? ¿Qué va a seguir? Tras la derrota de Francisco Villa, se le distingue como general brigadier y entonces se le nombra también jefe del Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. Y vendría de nuevo este administrador que se da cuenta de las necesidades de organización. Tenemos que no solamente ejerce su cargo, sino que también establece la Escuela Elemental de Artillería, los almacenes y la Academia de Estado Mayor. Estamos teniendo que la necesidad, la práctica y la inteligencia
ese desarrollo particular que tenía, esa capacidad, le otorgan un nuevo aprendizaje, la escritura. Y entonces allí no solamente está redactando los textos militares, no solamente estamos encontrando un Urquizo que está desarrollando reglamentos, que está haciendo estos órdenes organizativos, sino que en ese momento Álvaro Obregón le pide que haga el estudio preliminar, el prólogo, para sus 8.000 kilómetros de campaña. Y desde entonces va a venir esta necesidad del general Urquizo de expresarse por medio de la palabra de todo aquello que vivió, de todo aquello que era una inquietud. No solamente lo va a hacer en el órgano, desde los órganos públicos, los órganos de gobierno, sino que también va a empezar una actividad febril, una actividad continua por gusto, con diferentes periódicos. Todo esto le lleva a ser nombrado jefe de operaciones militares en Veracruz y también en Morelos después de la derrota de Zapata. Y cuando viene el plan de Agua Prieta en 1920 con la sublevación de los sonorenses, Urquizo va a ser de los generales que se mantuvieron leales a Venustiano Carranza. Va a participar obviamente en la organización del repliegue hacia Veracruz y nos vamos a dar cuenta de que apenas alcanza a escapar de la emboscada de Tlaxcalantón. De nuevo, como con Madero cuando se levanta en contra de Huerta y deja su cuerpo, surge de nuevo su lealtad. Apenas alcanza a escapar de una celada, de una traición que se hace durante una noche lluviosa para asesinar al primer jefe de la revolución. Pero sin embargo, cuando Urquizo se entera, en ese momento regresa para acompañar al cuerpo, para acompañarlo a su entierro. Y mientras está perteneciendo a esta escolta de honor de los hombres que fueron leales a Carranza, es detenido, es encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco y aparte va a ser juzgado. Bueno, este tiempo le va a servir a Urquizo para escribir el que yo siento que es su texto más personal y el que más se acerca a la historia, porque es una crónica de hechos que podemos constatar, a la vez que a la literatura, porque estamos hablando de su sentir. Estamos enfrentándonos a un historiador que, igual que lo hizo en aquel momento Ciro, uno de los ministros griegos con la Anábasis, aquello que vive lo escribe para legarlo a la historia. Eso va a convertirse en el trabajo de Urquizo durante este tiempo que está preso. Sin embargo, va a ser absuelto, pero dándose cuenta de la situación del país, pues bueno, se exilia hacia Europa. Y ahí nos damos cuenta que aquellas clases de idiomas en el Liceo Fournier también le sirvieron. Aquellas clases de francés y de inglés y demás, porque Urquizo va a recorrer España, Francia, Bélgica, Alemania, Checoslovaquia, Austria e Italia. Y estas habilidades de organizador y esta vena literaria, esta necesidad de registrar en la palabra lo que él ve, lo va a llevar a escribir los libros de viajes sobre estos países, en los cuales va a resaltar cómo fue que lograron reconstruirse después de la Primera Guerra. Pero vamos a tener no solamente eso. Se da la situación de que Urquizo conoció los cafés parisinos en la década del 20, el Montmartre de 1922. Estamos hablando de aquel ambiente de André Breton, de Picasso, de los surrealistas. Estamos hablando de que este joven Urquizo, que solamente como un exiliado, no solamente lo acompaña su prestigio personal, sino que aparte es una figura particular, es una leyenda viviente, es un revolucionario de México, de la primera revolución de las que empezaron a darse, anterior a la bolchevique. Bueno, vamos a notar que todo esto va a influir en su intelecto. ¿Y lo va a influir de qué manera? El general Urquizo no solamente va a redactar estos libros de viajes, sino que también va a tener una inquietud literaria. Y vamos a tener que su primer texto se va a llamar Lo Incognoscible. ¿En qué va a consistir? Es una aventura de fantasmas y extraterrestres. Estamos notando que la influencia del general Urquizo provino de los surrealistas, provino de estas vanguardias artísticas y literarias. A él, ¿qué le interesaba? Le interesaba tratar temas de moral, le interesaba tratar los temas de la política, de hacia dónde nos pueden llevar las utopías. Lo interesaba el desarrollo del hombre, pero más que nada como una enseñanza de decir, yo viví esto, el camino en el que nos dirigimos es este. Más adelante pueden ocurrir estas situaciones.
Y bueno, vamos a tener que después de estos experimentos literarios, Urquizo va a regresar a México en 1925, gracias a sus estudios de contabilidad y de administración, va a obtener empleo en la Secretaría de Hacienda, se aleja de la política, se aleja de la revolución, sin embargo va a mantener este gusto por escribir, por la literatura. Y en 1925 sucedió algo muy importante. Tenemos que el ambiente académico literario en México tenía obras muy interesantes, modernistas, va a tener ateneístas que van a estar recuperando a la historia griega, recuperando la Odisea, recuperando a aquella poética, mezclándola con las ideas de la modernidad, del México que está surgiendo, de la revolución, pero notamos que esa es una literatura que no es leída. Es una literatura para especialistas, para una cierta élite, que no solamente la pueda comprender, la puede valorar. La población no la disfruta. Y entonces viene una discusión muy interesante, la polémica de 1925 respecto a la literatura nacional. ¿Qué se está escribiendo? ¿Qué se está leyendo? Y en esta polémica va a venir aquel rescate de los de abajo de Mariano Azuela. Se escribió durante la misma revolución. Él perteneció a las tropas maderistas, no como Urquizo, como combatiente, como médico, pero desde ahí todo lo que él aprende lo va a dejar impreso en estas páginas de los de abajo. Y vamos a tener entonces que se crea el movimiento de la literatura de la Revolución Mexicana. Las editoras lo van a nombrar novela de la Revolución Mexicana, pero vamos a encontrar cuentos, crónicas, memorias, poesía, vamos a encontrar obras de teatro, no solamente es novela. Tenemos que todas estas personas que participaron dentro de la revolución, no solamente los intelectuales, los politólogos, los licenciados, no, los mismos combatientes empiezan a legar en sus textos la historia viva de todo aquello que ocurrió. Y Urquizo va a entrar con toda la intención en esta nueva inventiva, en toda esta nueva corriente literaria que se va a dar en México, y vamos a tener que al mismo tiempo va a continuar con su trabajo en la Secretaría de Hacienda. Al mismo tiempo, según nos ha comentado Juan Manuel, se da cuenta de que hay ciertas necesidades organizativas, vuelve a salir aquel líder que estuvo en la revolución y crea la oficina de jefe de inspectores de bebidas alcohólicas, la va a digerar, va a seguir trabajando en ella y mientras va a continuar con esta labor literaria. Vamos a tener que su siguiente novela, Mi tío Juan, es ahora una distopía. Es una distopía en la que se trata al primer superhéroe mexicano. Este superhéroe es un químico, un ingeniero agrónomo, que descubre la manera de desarrollar un alimento que simplemente soluciona el problema del hambre en todo el mundo. Mi tío Juan. Pero encontramos que obviamente los poderes de ambos bandos, de todas las tendencias políticas, pues no están de acuerdo con esta situación en Mi tío Juan. Estamos de acuerdo que por un lado nos está quitando las ganancias, por el otro lado está deteniendo la lucha de clases, como que alivias el problema del hambre. Entonces se vuelven en su contra. Y este personaje, Mi tío Juan, con ese genio químico, orgánico, como si nos estuviéramos imaginando un Tony Stark actual, encuentra la manera de convertirse en un gigante. Hemos visto a Godzilla, actualmente es el conocido. Bueno, anteriormente el general Urquizo ya estaba fantaseando, ya estaba creando estas ficciones. Y este personaje, Mi tío Juan, como un gigante, se dedica a destruir la capacidad bélica de todo el mundo. Estamos encontrando un completo antihéroe, estamos encontrando una completa ficción. Su siguiente novela va a ser Tropa Vieja. Sabemos de Tropa Vieja, es la novela más conocida, la novela más reconocida. Sabemos que es una completa ficción. Tenemos esta misma beta de este hombre que nos estaba hablando, de ese gigante que lucha contra ejércitos, pero ahora enfocada en una novela histórica. ¿Qué es lo que nos va a entregar? Un viaje a través del maderismo, desde antes de su surgimiento, con lo que es el final del porfirismo, hasta que nos encontramos con la muerte de Madero en la decena trágica. ¿Y cuál va a ser ese talento especial? No solamente la imaginación, no solamente como en los de abajo, el llevarnos a la vida real, a partir de un personaje irreal. Va a ser la rigurosidad histórica que encontramos en Tropa Vieja. Todos los eventos que ocurren, todas las batallas que narra, todos los líderes, hasta la masacre de los chinos de Torreón, todo es narrado
con una recopilación fidedigna que va a convertir más adelante a Urquizo en una autoridad, como historiador, en una autoridad referente. Vamos a tener que en esa misma década del 30 va a continuar con su labor en la Secretaría de Hacienda, va a venir la presidencia de Lázaro Cárdenas, de quien debemos recordar. Había solamente una persona con quien el general Urquizo, una persona tan correcta, se hablaba de tú. Solamente había una persona que le decía Francisco y que él hablaba por su nombre. Y esa persona era Lázaro Cárdenas. Vamos a encontrar que hacia el final de su presidencia, Lázaro Cárdenas, dentro de toda esta modernización del país, dentro de todo este cambio que se está haciendo para dejar atrás el atraso de la guerra, aquel siglo XIX tan complicado en México, va a solicitar y a autorizar el reingreso del general Urquizo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a tener que va a ser comandante de la Plaza Enzo Díaz Juárez, posteriormente el presidente Ávila Camacho lo asciende general de división, va a ser igualmente jefe de la 8ª Zona Militar, y tenemos que después del hundimiento de los barcos mexicanos en 1942, cuando Lázaro Cárdenas dice, yo me ofrezco como secretario de la Defensa, va a tener al general Urquizo como subsecretario. Y juntos van a trabajar, son los que van a organizar, son los que van a estar al frente de lo que va a ser la Fuerza Expedicionaria Mexicana del Escuadrón 201, que participa en la Segunda Guerra Mundial. Terminado el conflicto, Lázaro Cárdenas ya parte hacia su retiro, y quien queda como secretario de la Defensa va a ser nuestro general Urquizo. Y el general Urquizo en ese momento, dándose cuenta de la modernidad, de cómo ha cambiado la guerra, de cómo ha cambiado las operaciones militares, va a crear va a tener diferentes iniciativas, dentro de los cuales va a estar el plan de mejoramiento para las Fuerzas Armadas, pero no solamente eso, también vamos a tener la creación del Batallón de Fusileros Paracaidistas, el cual se va a convertir en uno de los cuerpos de élite mexicanos, el cual va a buscar una formación tanto física como mental particular, y estamos teniendo que actualmente, por ejemplo, sus integrantes son estos héroes, que cuando hay algún desastre, cuando llega a ocurrir algún huracán, que no permite el acceso por tierra, que no permite llegar, ellos llegan por aire. Ellos son los que auxilian y están encontrándose en esta primera línea, en el plan del DN3. Bueno, todo este tipo de actividades se la podemos agradecer al general Urquizo, toda esta innovación. Vamos a tener que al mismo tiempo el general Urquizo, yo me pregunto como administrador, debe haber sido un genio, porque aparte se daba tiempo para seguir escribiendo. O sea, no solamente tenía su labor como secretario de la Defensa Nacional, sino que aparte encontraba la manera de seguir realizando investigaciones, de seguir recopilando testimonios de personas vivas, de seguir consiguiendo documentos, de seguir consiguiendo diferentes obras hemerográficas, periódicos y demás, para documentar la historia. Vamos a tener que el general Urquizo se retira en 1949, se dedica de lleno a esta actividad como escritor e historiador, preside la Legión de Honor Mexicana de 1951 a 1953 y en 1954 va a ser uno de los fundadores y además participante del patronato y además colaborador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Vamos a tener que su labor en total hasta la fecha, porque el conteo sigue, yo sigo encontrando textos del general Urquizo que no estaban registrados. Tenemos 123 entre cuentos, novelas, teatro y un guión radiofónico, solamente hablando de literatura. Y si nos vamos a documentos especializados en la historia, hasta el momento llevamos 65 investigaciones específicas. En 1967 publicaría su última novela, Fui soldado de levita de esos de caballería. En esta, aparte de esta rigurosidad histórica que había comentado, vamos a tener también diferentes experimentos literarios. Mientras algunos críticos hablan de que su sintaxis es sencilla, de que no está utilizando palabras complicadas, muy complejos recursos retóricos, no. El general Urquizo estaba interesado en ser leído. A partir de ser leído, ya podía encontrarse la diferencia entre recursos literarios. Tenemos que el general Urquizo va a manejar una experimentación en cuanto al manejo de personajes, en cuanto al manejo de historias, en cuanto al manejo de tiempos. Es un poquito más complejo que la forma, es irnos al fondo. Pero no solamente eso, va a ser una novela muy personal,
donde el general Urquizo va a poner en boca de sus diferentes personajes muchas de las ideas recurrentes que encontramos en toda su obra. Dentro de ellas vamos a tener hacia el final la siguiente parte, la cual nos indica cómo, hay un gusto en especial, hay un deber, si no es que hasta una obligación, por parte de aquellos que hicieron la revolución, para dejar aquello que vivieron, todo aquello que supieron, por lo menos como un testimonio para aquellos que escriban la historia. Es una labor de los personajes, de aquellos que lo vivieron, legar su conocimiento, legar lo que vivieron, evitar lo que estamos viviendo actualmente, la posverdad. Sabemos que algo estuvo mal, sabemos que hubo una situación heroica y nos quieren cambiar la historia. No, el general Urquizo hace más de 50 años ya nos estaba diciendo, los que lo vivimos tenemos ese honor y tenemos ese deber de dejarlo como un testimonio. Bueno, vamos a tener que después de la entrega de esta última novela, el Senado de la República le entregará la medalla a Belisario Domínguez en honor a sus acciones militares y organizativas, pero sobre todo a su producción intelectual. Vamos a tener, no solamente como escritor de literatura, sino como historiador. Y aquí lo tenemos en su tumba, lo tenemos a los lados de su monumento. Tropa Vieja, Viva Madero, 3 de Diana, que narra la historia del Escuadrón 201. México Tlaxcalaltongo. Si no me equivoco, del otro lado está la Ciudadela, quedó atrás. Estamos teniendo sus principales obras. Y también fui soldado de levita, esos de caballería. Entonces ahora me pueden comprender por qué utilizo todos estos segmentos y a veces otros en cuanto a la vida del general Urquizo para ilustrárselo a mis alumnos. Al final nos damos cuenta de que estos personajes históricos, de que estas personalidades que lograron entrar a la historia se convierten en los modelos, en las guías para los jóvenes, en aquello que les hace decir, claro, yo puedo también hacer esto. Claro, cuando yo me encuentro en una situación de problemas, yo también puedo seguir ese camino. Y de paso lo aprovecho, como maestro que soy, pues para poner algunas de mis enseñanzas, ¿no? Todo lo que aprendemos, en todo aquello que manejamos, nos va a servir como herramienta para algo más. Pero no solamente eso, sino que también tenemos las aventuras. Todo aquello en nuestra vida, todo aquello que nos enfrentamos, todo aquel problema, puede convertirse en un evento digno de ser nombrado, de ser recordado. Pero si me permiten un último recuento, las aventuras con el general Urquizo no terminaron allí, porque vamos a tener que cuando el general Urquizo fallece, el protocolo militar mandaba que, bueno, para un militar de su rango, de su categoría, tenía que estar toda una división para sus honras fúnebres. Pero nos encontramos que, bueno, ya falleció el general, ya está todo listo, ya se está presentando el homenaje y no hay suficientes efectivos en toda la zona centro del país. Y ya nos metemos en otro problema, porque ¿qué tuvo que hacerse? Se tuvo que traer efectivos de otras zonas militares y tuvo que movilizarse logísticamente rápido todo para poder elaborar, para poder hacer el protocolo, las honras fúnebres, tal y como eran merecedoras para el general Urquizo. Y bueno, como decía, su vida y obra, y aún después de su vida y obra, todavía ahora nosotros que quisimos retomar nuestro homenaje después de la pandemia, después de la contingencia, también tuvimos que organizar todo en menos de una semana, gracias al Batallón de Infantería Libre del Estado Mayor Presidencial, a la Sedena que nos apoyó, en especial gracias a las autoridades de aquí del Panteón Dolores, al licenciado Otero, Samuel Otero, y a la licenciada Edna. Tuvimos que arreglar todo en 2 o 3 días igualmente. Seguimos con las aventuras alrededor del general Urquizo. Y bueno, si me permiten una última frase, parafraseando realmente a aquel general de la película Gladiador, Máximo Décimo Meridio, cuando dice todo lo que hacemos en vida tiene ecos en la eternidad, pues yo puedo decir sobre el general Urquizo que todo lo que hizo en vida al final tendrá eco en la historia, ya sea de la literatura, de la historiografía o bien de nuestra historia militar mexicana. Eso sería todo por mi parte. Ahora continuaríamos
con los honores por parte de la Secretaría de Defensa. Entonces, procederíamos a continuar. ¿Alguien más quiere hablar? Ya con mi típico rollo de 1 hora de clase ya fue bastante, ¿verdad? Bien. Entonces, agradecería a la banda si podemos continuar con el toque de silencio y después con el 3 de Diana. Continuamos, por favor, con los honores a la bandera. Muchas gracias. Les agradecemos mucho por haber acudido el día de hoy a nuestro homenaje. Bueno, eso sería todo, estamos terminando ya. Agradecemos en especial a los elementos de la orquesta, de la banda de guerra y de la escolta del Batallón de Infantería Ligera del Estado Mayor Presidencial por haber acudido con nosotros. Igualmente a todos les agradecemos mucho el haber asistido el día de hoy para conmemorar un aniversario luctuoso más,
luctuoso más del general Francisco Luis Urquizo Benavides. Muchas gracias.